Muchas gracias, buena tarde, gracias Pepe. Bueno, además es que estoy encantado de estar aquí. Aunque sea un chico de barrio de Barcelona, mi vida profesional ha transcurrido aquí en Málaga. Y bueno, en cualquier caso me siento muy halagado y muy a gusto de estar, además, obviamente muy bien acompañado. Voy a compartir la presentación. Bueno, pues ya estamos aquí. Sí. Bueno, espero que se vea. ¿Se ve, no? Sí. Bueno, como... A ver, un momentito, que ahora tendría que verla yo. Eh, bueno, este es mi potencial conflicto de intereses para esta presentación, que entiendo que prácticamente no es ninguno, pero bueno, ahí va. Esta es la situación de esta misma mañana de la enfermedad por coronavirus. Estamos hablando de casi 400 millones de personas y vemos que la evolución en casos en estas distintas oleadas a nivel mundial, incluso con la llegada de Omicron, ha sido creciente, pero fíjense que las muertes semanales han ido disminuyendo conforme el plan de vacunación se ha ido implementando. Comentaba Lucía antes esos 4.000 millones de dosis en estos 100 años. Fijaros de que en poco más de un año se han administrado 10.000 millones de dosis en todo el mundo. Yo creo que jamás esto había sido posible en la historia de la vacunología y espero además que no se tenga que volver a repetir. Si contemplamos los datos aquí en España de esta misma mañana, estamos viendo que los datos públicos, he cogido las 3 últimas oleadas, desde el invierno pasado, este verano, vemos el número de casos con el gran impacto de la variante Omicron y los fallecidos, que vemos que sucede lo mismo, ¿no? Comparando el invierno pasado de diciembre, enero 21 al actual, pues vemos de que con menos casos hubo un buen número de muertes justo cuando iba a empezar la vacunación y vemos cómo se está comportando ahora. Estamos hablando que en España ya hemos pasado de los 10 millones de casos. Nada de esto, en mi opinión, habría sucedido si no hubiese sido porque hace algo más de un año, en diciembre, finales de diciembre del 20, poco más de un año después de iniciarse la pandemia, aún no se había oficialmente iniciado, se conocían los casos, se empezase a vacunar la primera persona frente al COVID. ¿Y qué papel juegan los niños, tanto en la vacunación, pero sobre todo en la enfermedad? Bueno, eso es un poco lo que voy a tratar de poner en valor y qué recursos y qué vacunas disponemos. Esta es la situación también, los últimos publicados, que llegan hasta final de enero, donde vemos cómo conforme la variante iba dando un respiro a determinadas edades, esto ya estamos hablando de principios de enero, pues conforme van disminuyendo, precisamente son los niños, tanto la banda de menos de 11 años en color verde y en turquesa de 12 a 19 años, fijaros que tiene la incidencia acumulada en 14 días, pues prácticamente es el doble y en algunos casos el triple. Bueno, curiosamente en Cataluña, bueno, llegó a tener 12.000 casos de incidencia acumulada en este momento, más o menos. Actualmente está en 9.000, casi el doble de que el que se contempla para España. Pero fijaros que la incidencia es muy superior a otras franjas de edad. Si hablamos de casos hospitalizados, pues el COVID en los niños representó el 22% de las hospitalizaciones, 1 de cada 5, distribuidos, pues como veis, pues un 9% en hasta 9 años y un 13% hasta de 10 a 19 años, y un total de 44 fallecidos. Yo creo que es una cifra importante en tan poco tiempo si tenemos en cuenta con otras enfermedades con las que podríamos compararlo, ¿no? ¿Qué representa el COVID en los niños? Bueno, pues aceptamos y conocemos de que el COVID, por fortuna, en los niños suele ser más leve e incluso en muchos casos asintomáticos, que las hospitalizaciones globales representan el 2% del total. Hablábamos antes del 20% en incidencia y del 2% en hospitalizaciones, y que, bueno, pues 1 de cada 3 son menores de 5 años. Y los ingresos en UCI representaron pues casi un total de unos 8.000 ingresos, que representó un 1,2% de los ingresos. El 45%, casi la mitad de los fallecimientos, eran niños menores de 9 años. También conocemos bueno, la presentación del síndrome inflamatorio multisistémico en los niños, que, como saben, se presenta a partir de las 2 a 6 semanas después de haberse presentado el COVID, incluso en algunos casos pudiendo haber sido asintomático, y que acontece sobre todo esta entidad en niños que tienen
comorbilidad y es un cuadro pues realmente muy grave, es un síndrome hiperinflamatorio que en el cual pues acontece un fallo multiorgánico y un shock y que en muchos casos pues los niños pues acaban ingresando en la UCI y la letalidad, como ven, es del 1%. Menos se ha hablado porque es menos conocido y es más difícil de estudiar por el tiempo que llevamos del COVID persistente, pero existe sobre todo en los niños más grandes que han podido expresarlo, pero que realmente se parece mucho al que se describe para los adultos. ¿Qué vacunas tenemos disponibles para el COVID? Bueno, estas son las vacunas aceptadas en Europa. Como saben, se aceptaron aproximadamente en el verano pasado, a partir de los 12 años. Primero fue la vacuna de Pfizer-BioNTech o Mirnati y posteriormente Spikevax, que es la vacuna de Moderna. Y ya más recientemente se aprobó la vacuna de Pfizer-BioNTech, la de Comirnaty, a partir de los 5 años. En noviembre fue por parte de la FDA y en diciembre por parte de la EMA. Hay otras vacunas pendientes de, bueno, el resto de vacunas que ven aquí están aprobadas por la EMA, pero no tienen indicación por debajo de los 18 años. Y hay otras vacunas que están pendientes de aprobación en Rolling Review, que también es un sistema de aprobación que parece que la EMA va a abandonar probablemente pronto. Entre ellas, pues una de ellas, una vacuna inactivada, que es Sinovac, una vacuna china, sí que tiene indicación pediátrica, o sea que podría ser una de las candidatas también a poder ser utilizadas. Las 3 vacunas que se disponemos en Europa y concretamente en España, pues la primera fue Comirnaty, que es con la presentación de adultos de 30 microgramos en nanopartícula lipídica. Posteriormente Spikevax, que tiene 100 microgramos. Ello explicaría en buena parte pues, la carga que tiene de antígeno, pues probablemente la robustez de la respuesta que tiene a nivel antigénico y también la duración, que también parece que es superior, pero también podría explicar, y eso hablaremos también brevemente, algunos de los efectos secundarios cuando se presentan. Y más recientemente la presentación pediátrica de carga reducida de 10 microgramos con tapón naranja de Comirnaty, ¿no? Que es la que utilizamos en los niños por debajo de los 12 años. Este es el posicionamiento, el documento de consenso del Comité Asesor de Vacunas de la EP y la Sociedad Española de Infectología Pediátrica, porque generó ruido, bastante ruido, allá por el mes de noviembre y diciembre, la vacunación de los niños para lo que parecía que era una enfermedad pues realmente banal y realmente no lo era tanto. Se insistía en el beneficio individual para los casos que hemos comentado, que son realmente importantes, y las hospitalizaciones, la normalización de la vida de los niños y de los adolescentes, que ha sido muy desestructurada en estos últimos meses o casi ya 2 años, e incluso pues, la participación no solamente en el ámbito escolar, sino en las actividades extraescolares, la disminución de la transmisión, que parece que también pues, ha contribuido de manera notable, como veremos también en algún trabajo, contribuir también a la inmunidad de rebaño y, por qué no, pues hablar también que al circular menos, pues parece que la aparición de nuevas variantes pues sería menor. ¿Cómo está actualmente la vacunación en el mundo? Bueno, en este momento se dispone de varias, no solamente las que he comentado en Europa, que son las que ven en color rojo. De 12 a 17 años hay otras 2 vacunas que tienen presentación pediátrica. Una de ellas es Covaxin, que es una vacuna que hace Bharat Biotech, que es una gran empresa farmacéutica india. Es una vacuna inactivada y que está dando buen resultado en los países que está aplicando, se da a partir de los 12 años. Y una vacuna también de vector con plásmido, con DNA, que es la CICOP-D, por una farmacéutica que se llama Sinus Cadira, también india. Bueno, de 5 a 11 años únicamente tenemos disponible la que hemos comentado, que es la vacuna de Pfizer-BioNTech. Y entre 2 y 3 años, a partir de los 3 años, están las 2 vacunas chinas, Sinovac, Coronavac y BBIB Corp, que es la vacuna de la empresa Sinopharm. Y luego la vacuna o las vacunas cubanas, la Soberana 2 y una evolución de la misma, que es Abdala, que estas están disponibles a partir de los 2 años en los países que se están aplicando. Que, bueno, no voy a entrar en detalle, pero los pueden ver aquí en función de las vacunas que han utilizado, tanto las vacunas de ARN como las vacunas inactivadas, como las vacunas de vector vírico. Por lo tanto, ven que hay un buen número de países, probablemente esta no es una lista exhaustiva, haya bastantes más e incluso hay algunos que están en este grupo que parece que en este enero o febrero tenían intención de empezar a vacunar niños de menor edad.
algunos datos muy breves de eficacia y seguridad. Bueno, estos son los datos publicados en la ficha técnica de la vacuna de Pfizer-BioNTech, de Comirnaty, en adolescentes 12 a 15 años. Como ven, pues se demostró pues, un criterio de no inferioridad y una eficacia al 100%, y los efectos eran sobre todo a nivel locales o levemente generales, como podía ser fatiga o dolor de cabeza, pero no habían, estos son los ensayos, insisto, efectos adversos serios. La misma consideración para la vacuna de Moderna, Spikevax, que ven que bueno, pues realmente se demostró no inferioridad, una eficacia del 100% para los objetivos, para los endpoints, y unos efectos adversos pues, entre leves a moderados. Y en aquel momento, en el ensayo clínico, no vieron efectos adversos graves, ni miocarditis ni pericarditis. Los resultados también de la ficha técnica que viene para los niños de 5 a 11 años con la vacuna de Pfizer, igualmente una eficacia realmente alta del 90.7, un criterio de no inferioridad, y también en este caso pues efectos fundamentalmente leves en el lugar de aplicación, y tampoco se describieron casos de efectos adversos graves. Más recientemente se ha publicado a final de diciembre los resultados en este caso, niños a partir de 3 años de la vacuna china de Sinovac, Coronavac de la empresa Sinovac, que bueno, realmente lo que se demostraban es que quizá la dosis más adecuada, la de 3 microgramos, que era la que daba más resultados a nivel de solvencia de respuesta a nivel de anticuerpos, y realmente los efectos adversos fundamentalmente, no he querido describirlos aquí ampliamente porque son muy extensos, pero eran fundamentalmente también, como veíamos en el caso anterior, efectos locales y normalmente leves. No se describieron efectos graves en los ensayos. Y apenas hace unos días se publicaron los datos de la vacuna también inactivada, también de una empresa china, de Sinopharm, también de 3 a 17 años, donde vemos los resultados en los distintos grupos de edad. Concretamente la dosis de 4 microgramos es la que se entendió que era la que daba mejor respuesta con menos efectos, y también los efectos adversos, como vemos, fueron efectos pues, realmente leves, moderados, fundamentalmente a nivel local y en algunos casos generales como cefalea y fiebre, pero insisto en que no se demostraron hasta el momento y por lo menos no se han comunicado o se han publicado efectos adversos graves. Dos palabras, aunque sean por el tema de la miocarditis, pericarditis. Estos son los datos que se recogen por 100.000 dosis administradas. Vemos que en el caso de Comirnaty, con la dosis de 30 microgramos, la dosis de adulto, pues son efectos que son realmente pues, no muy frecuentes, pero bueno, son a tener en cuenta. Y en el caso de la vacuna de Moderna son pues, entre 3 y 4 veces más frecuentes. En el caso de Comirnaty de carga reducida de 10 microgramos, tenemos bueno, poca experiencia porque llevamos poco tiempo, pero bueno, en cualquier caso vean que no llega ni a un caso por cada 200.000 dosis administradas. Hay que decir que todos estos casos fueron casos entre leves y moderados, pero que no hubo ningún caso fatal y que se recuperaron de manera adecuada. Estos son dos datos publicados por el CDC muy recientemente, donde lo que hacían es un estudio por cada millón de segunda dosis administrada, o sea, de vacunación completa de 2 dosis, analizaban pues, los casos prevenidos y los casos comparados con los casos de miocarditis. Lo que comprobaban, ven, tanto en chicos como en chicas como en chicos, bueno, pues eran entre 5 y 7.000 casos evitados. Bueno, son los datos que ven aquí, un buen número de hospitalizaciones. Estos serían los ingresos en UCI e incluso entre 1 y 2 muertes, según el género, prevenidas para estos casos de miocarditis, que son los que ven aquí. Entre 8 y 10 casos de miocarditis, hablamos por 1 millón de personas vacunadas y 56 a 69 en chicos. Sobre todo digo chicos porque generalmente se trata de personas que ya tienen una edad incluso superior a los 12, incluso 18 años. Cuanta más edad, mayor es la incidencia. Es importante saber que estos casos pues, no fueron casos fatales y por lo tanto ese es el balance que tenemos que tener en cuenta a la hora de considerar pues, el tema de la vacunación en los niños. Ya se han publicado datos de efectividad, estos son los datos que publicaron en Israel en diciembre y como ven pues tenía un 90% de efectividad frente a la infección y un 93% frente al COVID sintomático. Más recientemente se han publicado los datos en Estados Unidos, también son muy solventes, un 94% de efectividad frente a la hospitalización y un 98% frente al ingreso en UCI,
hubo 7 casos de niños fallecidos, pero ninguno era del grupo de vacunados, eran niños no vacunados. Y también, esto es un trabajo que salió apenas hace una semana, que me parece muy interesante. Es un trabajo, no son muchos casos, pero lo que describe es una serie recogida en Francia, donde lo que describían que la posibilidad de tener un síndrome inflamatorio multisistémico en niños y en adolescentes es un 90% inferior tan solo con una dosis. Y digo tan solo porque en los casos de los niños con 2 dosis no hubo ningún caso y por lo tanto el riesgo relativo con 0 casos no se puede calcular, ¿no? Por lo tanto, evidentemente, la importancia también para prevenir algunos de los efectos tan importantes que puede tener el COVID de los adolescentes en los niños. Estos son datos por lo menos para considerar en la discusión final, ¿no? Si es que sería necesaria una tercera dosis. Bueno, vean aquí que esto sería con la variante Omicron, las series con series primarias de vacunación de 2 dosis, vean que la efectividad pues disminuye de una manera importante, tanto para la enfermedad como para la infección. Estas son las 3 vacunas que están en los estudios, distintos estudios. Sin embargo, cuando se administra una tercera dosis, un booster, vean que la eficacia, la efectividad aumenta de manera considerable, tanto para la enfermedad como para la infección. Y este es un trabajo, es un modelo matemático hecho en el Reino Unido, donde contemplan 3 escenarios de vacunación, ¿no? Adultos y adolescentes de riesgo, adultos y todos los adolescentes, adultos, adolescentes y niños todos. Y vean cómo los casos, según los datos que tienen recogidos, y el modelo matemático predice más o menos el número de casos y el número de muertes, con lo cual concluyen de que extender la vacunación a niños a partir de 5 años, que es lo que podemos vacunar ahora, disminuiría la mortalidad en el resto de grupos en un 57%. ¿Y cómo está la vacunación en España? Bueno, esto es, como sabéis, es un poco la instrucción que ha salido por parte del Ministerio en cuanto a los niños que han pasado el COVID, cómo vacunarlos. Había una ligera diferencia, a las 8 semanas con una primera y única dosis en los niños de 5 a 11 años y una segunda dosis sí hubiese sido entre la primera y la segunda dosis. Y lo mismo para los adolescentes, pero con el intervalos de 4 semanas, sabiendo que en los niños de riesgo la pauta sería de 3 dosis. Y estos son los datos también actualizados a día 31 de enero. Y como ven, pues bueno, son datos muy alentadores. Un 86% de los niños a nivel de España tienen la pauta completa y tan solo con una dosis, porque no ha dado tiempo de poner la segunda, que se pondrá a partir de mediados de febrero, dentro de apenas una semana, un 54%. Aquí la vacunación, como ven, es menor, incluso en algunas zonas, en Cataluña concretamente, está por debajo del 40%, pero la media yo creo que por el tiempo transcurrido y el impacto que ha tenido también la campaña de vacunación, la Navidad y el impacto de la variante Omicron con los números de casos que han abortado no pocas vacunaciones, pues yo creo que hay que tener en cuenta que son resultados muy alentadores. Es verdad que los padres están muy sometidos a muchas dudas muchas veces por el impacto mediático que también ha tenido esta enfermedad, la vacunación en los niños y la banalización de la enfermedad en este grupo de edad. Yo creo que hay que volver un poco a lo que es el profesional sanitario, el pediatra, la enfermera de pediatría, que son los verdaderos referentes a la hora de informar de vacunas, porque muchos de esos padres no son reticentes a las vacunas, sino que simplemente tienen dudas, razonables inquietudes. Quizá para esto, pues lo que conviene es orientar una información muy estructurada, hablando de la eficacia demostrada tanto en los grupos de adolescentes como en niños, hablar de la seguridad ya después de millones de dosis administradas, llevamos ya varios meses vacunando, en algunos países incluso desde hace bastante tiempo, como en Estados Unidos, que además los efectos adversos serios son realmente poco frecuentes, que las miocarditis cuando se presentan pues habitualmente se recuperan y que evidentemente eso en beneficio y riesgo es claramente positivo en favor del beneficio. Y luego también pues que pueden contribuir también a que la enfermedad pues vayamos, bueno, que todos contribuyamos a que esta pandemia vaya de alguna manera mejorando lo que son sus perspectivas al disminuir las variantes, eso sí, sin dejar de utilizar otras medidas asociadas y en cualquier caso hacerlo mediante una información cercana, empática. Incluso a veces yo lo hago con cierta frecuencia, hablando de la propia experiencia, de cómo viví pues, el invierno pasado, el trabajo en el hospital. No se puede banalizar esta enfermedad bajo ningún concepto y sobre todo también enfatizando los efectos indirectos para, en definitiva, apoyar esas dudas razonables que tienen los padres.
ya acabando, pues, ¿cuáles son los temas pendientes? Bueno, ¿cuánto va a durar la protección? Pues evidentemente no lo sabemos. Sabemos más o menos un poquito cómo es en el adulto, posiblemente no sea muy distinto, pero probablemente en este momento pues haya que esperar. Saber que la EMA está evaluando en este momento la vacuna de Moderna para aplicación en niños a partir de 5 años, que también, bueno, que se están haciendo versiones adaptadas a Omicron de Comirnaty y de Spikevax, que probablemente pues, se pueda disponer, según dicen los fabricantes, a partir de mayo. En este sentido también quería decir que la ponencia o la Comisión de Salud Pública también está estudiando la posibilidad de priorizar a lo mejor la administración de la vacuna de Comirnaty en los menores de 30 años, pues dada la mayor incidencia de miocarditis con esta vacuna. ¿Va a ser necesaria una dosis de refuerzo en los niños? Pues no se sabe a fecha de hoy, pero viendo un poco lo que comentábamos antes del impacto que puede tener, a no ser que haya nuevas vacunas adaptadas, pues es posible que sí que fuese necesario. ¿Cuándo la vacunación de niños de menores de 5 años? Bueno, pues ya hay ensayos muy avanzados. La vacuna de Pfizer tiene ensayos ya que probablemente den los resultados en el mes también de marzo. Tiene vacunas con una dosis inferior, quiero recordar que de 3 microgramos, o sea que se están utilizando distintas presentaciones. Y también a partir de los 6 meses hasta los 5 años, Moderna ha comunicado que tiene una vacuna también en fase 3 y que por lo tanto posiblemente pronto podamos disponer de ella. Se está estudiando también si sería mejor en lugar del intervalo de 8 semanas el de 12 semanas. Hay algunas vacunas que se benefician cuanto más alargas este intervalo en la respuesta. También se está, bueno, de alguna manera hay dudas sobre si hay que vacunar a los niños que han pasado un síndrome inflamatorio multisistémico. La FDA ha publicado los casos en que sí, que suelen ser la mayoría, sobre todo pues si no fue provocado por la vacuna, obviamente, si han pasado más de 90 días y si realmente se ha recuperado de la función, y sobre todo niños que pueden estar en riesgo o que tienen mucho contacto con el virus. Y finalmente, bueno, un tema que yo creo que está resuelto porque hubo algunos grupos de padres que incitaban a que las vacunas tenían que ser con prescripción médica. Bueno, en este caso se ha dirimido en que realmente es como las vacunas del calendario, son vacunas que pone Salud Pública y evidentemente, a diferencia de las vacunas que no están en calendario, que son productos biológicos y que sí que se tienen que prescribir, en este caso no es necesario. Para acabar entonces, bueno, pues saber que el COVID en los niños, aun con menos síntomas, puede tener relevancia, sobre todo con algunas hospitalizaciones y el síndrome inflamatorio multisistémico, que en este momento los beneficios son claramente superiores a los potenciales riesgos, que aparte de los efectos directos que conocemos, incluso algunos más allá de las hospitalizaciones, como puede ser la alteración tan importante en la vida social, pues pueden contribuir a efectos indirectos sobre el resto de las edades, evitando casos, y que finalmente hemos de entender las dudas razonables que puede haber en una enfermedad tan mediática para intentar apoyar a estos padres con informaciones contrastadas, de fuentes relevantes y que de alguna manera puedan sacarles de esa duda que pueden tener en algún momento. Y nada más, muchas gracias.